sujetos procesales. Ustedes, por ejemplo, cuando van a espectar un partido de fútbol, básquetbol, qué sé yo, ¿qué es lo primero que tienen que ver? ¿Verdad? A los jugadores, las personas que van a intervenir, el árbitro, las reglas de juego. Entonces, en un proceso es así. Cada uno cumple un rol fundamental e importante. El nuevo Código Procesal Penal, aunándome al criterio del doctor Vázquez Arana, con la vasta experiencia que tiene él siendo un operador jurisdiccional, no es ninguna novedad, jóvenes. No es novedad para aquellas personas que ya han tenido, por ejemplo, acceso y experiencia también con la parte civil. Lo único que se ha hecho es coger las instituciones civiles del proceso civil y plasmarlos en el proceso penal. Se ha hecho, en pocas palabras, una enmienda. También, ¿por qué? Porque la Constitución que dice que el titular de la investigación, ¿quién es? El fiscal. Sin embargo, con el Código de Procedimientos Penales lo lleva a cabo también el juez. Entonces, ahí hay un criterio un poco contradictorio, pero con el nuevo Código Procesal Penal lo único que se ha hecho es acatar lo que la Constitución dice. Ahora, refiriéndonos a los sujetos procesales. Específicamente, ustedes saben que el que administra justicia es el juez. El juez es una persona ahora veedor, controlador, garantista de que se cumple el debido proceso y con las debidas garantías para las partes. Entonces, ¿quién interviene primero? El Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿a consecuencia de qué interviene? Puede intervenir de oficio, ¿verdad? El fiscal toma conocimiento de algún acto delictivo y no hay necesidad que venga un tercero a poner la denuncia y él inmediatamente inicia la investigación. Lo otro, a instancia de la víctima, la persona agraviada va y denuncia. La tercera es por acción popular, cuando va un tercero que sin ser el agraviado, pero tiene conocimiento de la comisión de un delito y acude a la policía o al fiscal. Y el otro es por noticia policial, cuando la policía comunica de que se ha suscitado un delito y inmediatamente el fiscal autoriza para que investigue. Pero hay una forma más que no lo ha tomado en cuenta el Código Procesal Penal, y ese es el problema que tenemos acá. Los señores jueces y los señores fiscales a veces no actúan de acuerdo a lo que la ley manda, sino por la presión pública. Yo no digo que todos, algunos lo hacen. Entonces, acá faltaría también agregarle, ¿no?, que también se investiga por reportajes periodísticos. La prensa es uno de los elementos que ahora influye bastante, inclusive para el inicio del proceso penal, ¿verdad? Pero cuando se trata de cosas que de repente no los afectan en sus intereses, se quedan callados, pero cuando sí los afecta, inmediatamente hacen un escándalo y por presión pública se inicia una investigación. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el Ministerio Público? Según el artículo 61 del nuevo Código, dice: el fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Esto es así, porque si va a ser presionado por alguien, entonces no sería objetiva la investigación. El Código Procesal Penal ya cautela esa parte que el fiscal debe iniciar con un criterio objetivo y de independencia. Conduce la investigación preparatoria. Con el Código del 40, ¿qué pasaba? Se iniciaba la investigación, el fiscal controlaba el trabajo policial, ¿verdad? Y el policía concluía con un documento policial, atestado o parte. Atestado estableciendo que hay indicios de conducta delictiva, que hay un autor, pero no se pronunciaba si ha prescrito o no. Eso lo hacía el fiscal, quien calificaba finalmente esta situación. Entonces, con el nuevo código también se le recorta esa mala práctica que tiene el personal policial, a veces incluso de extorsionar al investigado, de decirle: mira, si yo pongo en la conclusión que tú eres responsable, inmediatamente el fiscal, ¿qué va a hacer? Va a denunciar. ¿Por qué? Porque el fiscal por lo general se rige por la conclusión del documento policial. Pero para ustedes que han leído los atestados, la parte medular de los hechos, ¿dónde está? En el análisis de los hechos que hace el personal policial. Si el personal policial la conclusión lo distorsiona, pero en el análisis de los hechos pone todas las cosas. Mañana más tarde viene alguna queja, dice: no señor, yo no soy abogado, yo soy policía, he concluido por los indicios. Pero si uno comienza a leer detenidamente el análisis de los hechos, ahí está lo que realmente, las cosas que han pasado, las pruebas, las personas intervenidas.
Otro de los criterios es interviene permanentemente en el desarrollo del proceso. ¿Y por qué interviene? Para garantizar casualmente los derechos del investigado. El personal policial a veces, por ejemplo, excede en sus funciones. Por ello, ni bien es intervenido una persona, ¿a dónde se le envía inmediatamente? Al médico legista, ¿verdad? Para ver si no ha sido coaccionado, no ha sido maltratado, física o psicológicamente, y que sus respuestas a la investigación sean de una forma espontánea, libre y sin presión. Está obligado también el fiscal a apartarse de conocimientos de una investigación o proceso cuando esté en curso en causales de inhibición. Esto se lo encuentran ustedes en el artículo 53, porque es pariente, ¿verdad? Hay una relación de parentesco con alguna de las partes, puede ser esposo, primo, hermano, qué sé yo. Entonces son reglas de conducta que él debe observar. En la investigación del delito, el fiscal debe obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar autores o partícipes de su comisión. Esta parte, el fiscal tiene la obligación de acreditar los hechos, jóvenes, porque se ha hecho una mala praxis, ¿no? Que por presunciones, por conjeturas, a la gente se le denuncia, y más aún, va preso. Entonces, ahora tiene que demostrarse. Pero ¿quién interviene allí? Yo siempre soy de la opinión que la corrupción en el país siempre va a existir en la medida que los operadores jurisdiccionales y sobre todo los abogados, futuros abogados como ustedes, no se preparan bien. Al no prepararse bien, ustedes van a hacer una pobre defensa, ¿y qué va a conllevar? Van a querer obtener el éxito, pero a cambio ¿de qué? De corromper también al funcionario. Pero si uno se prepara y sabe sus roles fundamentales de cada uno de ellos, no va a pasar eso. Dice, el fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará, si corresponde, las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la policía. El primer orden es el fiscal, y por cuestión de especialización puede enviarlo al departamento policial. Debe precisar el objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deben reunir los actos de investigación para garantizar la validez del mismo. Y corresponde al fiscal decidir la estrategia de la investigación adecuada al caso. En sí constituye un director de esta investigación preparatoria, porque tiene el deber de obtener los elementos de convicción para la acreditación de los hechos, ¿verdad? En cuanto tenga noticia del delito, según crea conveniente, realizará las diligencias y debe decidir las estrategias garantizando el derecho de defensa del investigado y sus derechos fundamentales. Los actos de investigación no tienen carácter jurisdiccional a nivel de fiscalía. Pasamos a otro ente, la policía. La policía, jóvenes, ustedes lo van a encontrar sus funciones en el artículo 67 del nuevo código, y su función es investigar por iniciativa propia o por mandato del fiscal. Y cuando toma conocimiento de los delitos, debe dar cuenta inmediatamente al fiscal. De repente acá en las ciudades se cumple esto, pero en los sitios alejados del país, a veces el personal policial no comunica de las intervenciones que hace al fiscal. Entonces, ahí ¿quién juega un papel protagónico? El abogado defensor. Inmediatamente debe acudir al despacho fiscal. Esto de la policía es, me gustaría de repente con algunos alumnos que estamos llevando las clases, aquí veo acá algunos, hacer un trabajo especial. Esto no es un tema tan simple, porque ustedes saben que finalmente la policía es un ente de apoyo en esta investigación, y a veces mucho se descuida y no se observa cómo la policía lleva a cabo las investigaciones. Pero entre estas tenemos recibir las denuncias, vigilar y proteger el lugar de los hechos, practicar el registro de personas, recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados al delito, recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos, levantar planos,
tomar fotografías, capturar a los presuntos autores y partícipes, entre otros. El imputado, ya me están diciendo que vaya. El imputado. ¿Quién es el imputado? La persona a quien se le atribuye un hecho, ¿verdad? Entonces, esta persona, no porque está siendo investigado, quiere decir que no tenga ningún tipo de derecho o de protección, al contrario, tiene toda la defensa que el Estado le garantiza y asiste. Inclusive, por ejemplo, si no tiene abogado, el Estado está en la obligación de proporcionarle un abogado de oficio. El imputado, según el artículo 72, debe identificarse. Dice, desde el primer acto en que intervenga el imputado será identificado con su nombre, datos personales, señas particulares y cuando corresponda por sus impresiones digitales a través de la oficina técnica respectiva. Pero en la realidad, ¿qué pasa? A nivel policial inmediatamente capturan a alguien. ¿Qué es lo que le ponen? Inmediatamente para hacerlo ver como un potencial delincuente, un alias, ¿verdad? De acuerdo a las características físicas. Eso también yo, por ejemplo, he visto y cuestiono, ¿no? Porque se da la impresión, de repente esta persona no tiene nada que ver con el delito, pero desde que le ponen un alias, ¿qué están indicando? Que es una persona que está dedicada a la delincuencia. Entonces ahí también nosotros, abogados, cuando hacemos la asesoría, de entrada le decimos al patrocinado que tan solo se ciña a dar sus generales de ley y que no diga de repente algún apelativo, ¿no? Porque eso cambiaría su situación y el juez, el fiscal, tomaría otras impresiones de su persona. Acá, el imputado en un proceso que está en tela de juicio, ¿qué va a perder él? Por un lado, corre peligro de perder su libertad, ¿verdad? Por otro lado, también su patrimonio, en cuanto que, en cuanto sea encontrado responsable, él finalmente va a ser también obligado al pago de una reparación civil, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros debemos cautelar no solamente la libertad, sino también la parte patrimonial. El abogado defensor. El abogado defensor, jóvenes, nosotros cuando hemos asumido esta noble labor, oficio y profesión, debemos tener en cuenta que lo hemos hecho haciendo un juramento al momento de nuestra graduación, al momento de nuestra colegiatura. El abogado defensor, ¿quién es? Es aquella persona encargada de exigir la cautela de derechos, deberes y obligaciones. De nosotros depende el cambio de la justicia. Si nosotros no nos preparamos, no cumplimos con nuestros deberes, no tenemos ética, no tenemos la suficiencia preparación en los conocimientos jurídicos, entonces en la vida no solamente va a ser afectado el cliente, sino también uno, ¿verdad? Por el desprestigio que uno causa a su persona, causa a su colegio. Es obligación, en todo caso, de ustedes como futuros abogados, no solamente saber las normas jurídicas, sino también saber sus deberes y obligaciones. Uno de sus deberes de ustedes es, ahora como estudiantes, es estudiar bien, y como abogados al futuro, demostrar que esos conocimientos sirven no solamente para defender a alguien, sino sirven para toda una sociedad. Tenemos pronunciamientos judiciales porque el mismo abogado a veces distorsiona. No es que el juez tenga la culpa, sino el abogado. Muchas veces contribuimos al desprestigio de todo un aparato judicial, y es misión de nosotros de formarlos a ustedes, y es obligación de ustedes formarse como abogados de bien, abogados probos, honestos y respetables. El agraviado. El agraviado es la otra parte en un proceso. La víctima, ¿verdad? El agraviado, a nivel de proceso, toma también el nombre de parte civil. Para ello debe constituirse en tal, solicitarlo al juez, y al constituirse en parte civil, ¿qué va a pasar con el agraviado? Va a tener ciertos derechos y prerrogativas. Debe presentar recursos, cuestionarlos, las decisiones judiciales. Sus deberes y derechos del agraviado, ustedes lo van a encontrar
en el artículo 95 del nuevo Código Procesal Penal, y la oportunidad para constituirse en parte civil lo van a encontrar ustedes en el artículo 94. Entre los requisitos dice debe presentarse una solicitud para que sea declarado como tal, donde debe contener bajo sanción de inadmisibilidad sus generales de ley, la indicación de su nombre, el relato circunstancial y la prueba documental. Finalmente vamos a hablar, perdón, todavía, el tercero civil. ¿Quién es el tercero civil? El tercero civil es aquella persona que, no teniendo una relación directa con el delito que se investiga, pero tiene una relación circunstancial con el imputado, por consecuencias de este acto va a participar en el proceso, pero con respecto a la reparación civil. Y finalmente el querellante. ¿Quién es el querellante? El querellante es aquel que ejerce la acción privada en los delitos de honor. Finalmente, no sabemos que el imputado, de acuerdo a las etapas procesales, va cambiando su nombre, ¿verdad? Primero es denunciado, después imputado, después acusado, finalmente sentenciado y rematado. Gracias. Permiso.